El Dow Jones cayó 500 puntos ayer, y no fue por la decisión del Tribunal Supremo en sí, sino por lo que ocurrió 90 minutos después. A las 10 de la mañana del viernes, 6 magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminaron que el principal instrumento económico de Donald Trump era ilegal. Para el mediodía, los mercados reaccionaban con optimismo. Los inversores celebraban, los analistas hablaban del final de la era de los aranceles, y a las 2 de la tarde, Trump apareció en el atril de la Casa Blanca, calificó la sentencia de profundamente decepcionante, dijo sentirse avergonzado de los jueces que él mismo había nombrado y anunció la imposición inmediata de un nuevo arancel global del 10%, esta vez amparado en una ley completamente distinta. Misma tarde, mismo edificio, mismo presidente, distinta base legal. El Dow se dio la vuelta. 500 puntos borrados, y todos los gobiernos del mundo que habían brindado por la mañana guardaron discretamente las botellas y comenzaron a estudiar el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero esa no es la historia central. La historia está ocurriendo ahora mismo en Ottawa. Mientras los presentadores de los canales de noticias debatían si el fallo del Supremo era una victoria o una derrota, el equipo de Mark Carney estaba haciendo cálculos. Y esos cálculos arrojan una conclusión que en Washington nadie quiere escuchar. Esta sentencia no ha debilitado la guerra arancelaria de Trump contra Canadá. Ha debilitado su guerra arancelaria contra todos los demás. Y esa diferencia va a redefinir el comercio mundial de una forma que puede hacer que la posición de Canadá sea extraordinariamente más fuerte o peligrosamente más frágil, dependiendo de lo que ocurra en los próximos 150 días. Antes del fallo del viernes, Canadá contaba con algo que ningún otro país tenía: una ventaja competitiva construida sobre el dolor ajeno. Gracias al acuerdo comercial firmado por el propio Trump en su primer mandato, cerca del 90% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos cruzaban la frontera sin aranceles. Los aranceles de emergencia que castigaban al resto del mundo con tasas de hasta el 35% apenas afectaban a Canadá. Ese diferencial, lo que Canadá pagaba frente a lo que pagaban Europa, Asia o América del Sur, era su foso defensivo. Permitía que los productos canadienses fueran más baratos en los estantes estadounidenses que los de sus competidores internacionales. El Tribunal Supremo acaba de vaciar ese foso. Al anular los aranceles de emergencia a escala global, el resto del mundo recibe ahora un alivio que Canadá ya tenía. Fabricantes europeos que pagaban un 35% pasan a enfrentarse a un 10%. O incluso a nada si el artículo 122 acaba siendo impugnado. Empresas surcoreanas de semiconductores, exportadores textiles vietnamitas, productores agrícolas brasileños, todos acaban de recibir un descuento sustancial. Y los exportadores canadienses, que creían contar con una ventaja estructural, observan cómo esa ventaja se evapora en tiempo real. Un análisis publicado por RBC Economics pocas horas después del fallo lo decía sin rodeos: si los aranceles de emergencia no se sustituyen por otros de nivel similar, otros países verán reducciones significativas y Canadá podría perder su condición de socio comercial con los aranceles más bajos hacia Estados Unidos. La eliminación de esos aranceles, advertían, es en realidad negativa para la posición competitiva canadiense. Conviene detenerse en lo que eso implica. Una sentencia que muchos pensaban que beneficiaría a Canadá podría, en la práctica, perjudicarlo. No porque Canadá pague más, sino porque los demás pagan menos. Y cuando el terreno se iguala, la geografía deja de ser destino y el precio se convierte en el factor decisivo. Algunos dirán: Trump reaccionó de inmediato con un nuevo arancel global del 10%. Problema resuelto. Canadá mantiene su ventaja. Sobre el papel, la hoja informativa de la Casa Blanca lo confirma. Los productos que cumplen el acuerdo quedan exentos del nuevo gravamen. Pero hay un detalle que ese documento no subraya:
El artículo 122 tiene un interruptor de apagado incorporado, 150 días. Ese es el límite máximo para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. 150 días desde el 24 de febrero nos llevan a finales de julio, exactamente el mismo periodo en el que comienza la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Es el momento en el que se decide si el marco que regula 3.500 millones de dólares diarios en comercio transfronterizo se extiende otros 16 años o entra en una lenta agonía. Y ahí está la trampa. Si el Congreso no vota a favor de extender esos aranceles, expiran. Trump pierde su arma sustitutiva. Pero si el Congreso sí los extiende, esa votación se convierte en la primera vez en la historia moderna en que el Poder Legislativo respalda formalmente un régimen arancelario presidencial que el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal en su planteamiento original. Cada republicano que vote a favor lo hará a 9 semanas de unas elecciones de medio mandato en distritos donde el 60% de los votantes ya se opone a la política arancelaria. Y según la Tax Foundation, el coste medio para cada hogar supera los $1,000 anuales. Eso no es una decisión técnica, es un campo minado político y todos lo saben. Por eso lo que hizo India este mes adquiere ahora un peso inesperado. 2 semanas antes del fallo, Nueva Delhi firmó un acuerdo marco con Trump. Los aranceles a sus exportaciones cayeron del 50% al 18%. A cambio, India se comprometió a comprar $500,000 millones en energía, aeronaves y tecnología estadounidenses durante 5 años. Hubo celebraciones y luego llegó la sentencia. La reacción en la India fue de arrepentimiento inmediato. Analistas comerciales, algunos vinculados anteriormente al gobierno, admitieron públicamente que habían negociado demasiado pronto. Si hubieran esperado 2 semanas, lo habrían hecho desde una posición en la que el poder de presión estadounidense ya había sido recortado por el poder judicial. Canadá esperó. Rechazó todas las invitaciones para negociar con prisas. Carney no levantó el teléfono para pactar bajo presión. Sus críticos lo tacharon de arrogante, sus adversarios de temerario. Y el viernes 20 de febrero de 2026, el economista jefe del CIBC confirmó lo que el equipo de Carney había calculado desde el principio. Con los aranceles de emergencia anulados, Estados Unidos ha perdido influencia y la posición negociadora de Canadá en las conversaciones comerciales ha mejorado. Paciencia como estrategia, un ex banquero central frente a un magnate inmobiliario. Un hombre que pasó su carrera calculando primas de riesgo acaba de ver cómo el principal activo de Trump era rebajado por el máximo tribunal del país. Y no tuvo que ceder ni una sola concesión para lograrlo, pero conviene no confundir paciencia con celebración. En Ottawa no hay euforia, y la advertencia más clara no vino del gobierno, sino del sector empresarial. La Cámara de Comercio de Canadá, el mayor lobby empresarial del país, emitió un comunicado pocas horas después del fallo que debería inquietar a cualquiera que piense que este conflicto se acerca a su final. La sentencia no es el último capítulo de esta historia interminable, advertían. Canadá debe prepararse desde ahora para mecanismos nuevos y más contundentes que se utilicen para reimponer presión comercial con efectos potencialmente más amplios y disruptivos. No hablan políticos, no hablan tertulianos, hablan quienes gestionan cadenas de suministro y firman nóminas. Y tienen razón, porque lo que Trump reveló el viernes por la tarde no fue un plan de contingencia, fue una doctrina. Ante los periodistas, aseguró que dispone de alternativas mucho más fuertes que los aranceles anulados. Insistió en que el Congreso ya le ha concedido la autoridad necesaria y anunció que el representante comercial, Jameson Greer, iniciará de inmediato investigaciones bajo la sección 301 contra países cuyas prácticas comerciales
Washington considere irrazonables. Al mismo tiempo, las investigaciones de la sección 232 relativas a importaciones que supuestamente amenazan la seguridad nacional siguen intactas. Los aranceles ya existentes sobre el acero, el aluminio, la madera y los automóviles canadienses no se vieron afectados por el fallo del Supremo, nunca formaron parte del caso. Siguen plenamente vigentes hoy y concentran la mayor parte del daño económico que han sufrido los trabajadores canadienses en el último año. Son la herida que no cierra. Más de 15.500 millones de dólares en exportaciones canadienses afectados solo hasta 2025. Acero, aluminio, automóviles, madera. Sectores que sostienen comunidades reales en Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta. El Tribunal Supremo no tocó ni uno solo de esos aranceles, y la comparecencia de Trump dejó claro que su intención no es reducirlos, sino ampliarlos. Este es el problema de la hidra. Se corta una cabeza y surgen dos más. Caen los aranceles de emergencia y esa misma tarde aparece la sección 122. La sección 122 expira en 150 días. Y mientras tanto, las investigaciones bajo las secciones 232 y 301 ya están en marcha para ocupar su lugar. Cada nuevo instrumento tiene reglas distintas, calendarios distintos y vulnerabilidades legales distintas, pero la intención permanece inalterable. Los aranceles continúan. Lo único que cambia es la casilla legal marcada en el formulario. Por eso, el reloj de los 150 días se convierte en la cuenta atrás más importante de la economía global. En ese intervalo confluyen varios acontecimientos decisivos. Los aranceles de la sección 122 expiran a finales de julio si el Congreso no actúa. Comienza formalmente la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, y a partir del 1 de julio, la campaña para las elecciones de medio mandato entra en su fase final. En ese contexto, Janice Charest, 2 veces secretaria del Consejo Privado y la funcionaria que recomendó recurrir a poderes de emergencia durante la crisis del convoy, se sentará frente a Jameson Greer con más margen de maniobra del que ha tenido cualquier negociador canadiense desde la firma del NAFTA. Porque Charest llega a esa mesa sabiendo 3 cosas que hace apenas una semana no estaban claras. Primero, que el Tribunal Supremo ha establecido un precedente constitucional. Un presidente no puede imponer aranceles generalizados de forma unilateral, amparándose en declaraciones de emergencia. La opción nuclear que amenazaba con dinamitar el acuerdo comercial acaba de perder su carga. Segundo, que la sección 122 se extingue por sí sola en 150 días y que el coste político de prorrogarla en el Congreso es prácticamente inasumible a las puertas de unas elecciones. Y tercero, que todas las alternativas a las que Trump puede recurrir exigen investigaciones, informes, periodos de consulta pública y procedimientos administrativos que llevan meses. La velocidad y la flexibilidad que hacían peligrosa su estrategia han desaparecido. Lo que queda es más lento, más limitado y más vulnerable a impugnaciones legales. Carney pasó los últimos 12 meses construyendo alternativas precisamente para este momento. Acuerdos comerciales en 4 continentes, una estrategia industrial de defensa que redirige el 70% de las compras militares fuera de contratistas estadounidenses, una asociación estratégica con China en agricultura y vehículos eléctricos, negociaciones con India, ASEAN, Mercosur y la Unión Europea, el puente del CPTPP ampliado, concebido para crear un bloque comercial de 1.500 millones de personas sin Estados Unidos como eje central. En Washington, todo eso fue despreciado como teatro. Los críticos lo calificaron de pose. Aseguraban que Canadá jamás podría sustituir el mercado estadounidense. Hoy, cada uno de esos acuerdos vale más que ayer, porque el fallo del Supremo no solo ha limitado a Trump, ha enviado un mensaje inequívoco a todos los gobiernos del mundo.
La base legal de la supremacía arancelaria estadounidense tiene una grieta, y las grietas en los cimientos no se cierran solas, se ensanchan. ¿Y qué significa todo esto para la vida cotidiana? Si usted es estadounidense, los 133 mil millones de dólares recaudados en aranceles se encuentran ahora en un limbo legal. A Trump se le preguntó directamente si las empresas recibirían devoluciones. Su respuesta fue clara: será un asunto que se litigará durante los próximos 2 años. Traducido, el dinero que usted pagó de más al comprar productos importados, los más de $1,000 anuales por hogar que calcula la Tax Foundation, está en las arcas del Estado y el presidente no tiene intención de devolverlo voluntariamente. Las empresas pueden demandar, los importadores pueden presentar reclamaciones, pero el consumidor que pagó más en la caja del supermercado, casi con toda seguridad, no verá nunca un reembolso. El dinero ha pasado por demasiadas manos. La cadena es demasiado larga. No existe un mecanismo capaz de rastrear un recargo arancelario desde un contenedor en un puerto hasta su carrito de la compra. Si usted trabaja en el sector manufacturero, hay un dato imposible de ignorar. Los mismos sectores que Trump prometió proteger con estos aranceles han sido los que más empleo han perdido. La sangría de puestos de trabajo ha sido real. El déficit comercial, en cambio, apenas se ha movido. El día en que el Tribunal Supremo falló a favor de los importadores, el Dow Jones cayó 500 puntos. Los inversores entendieron algo de inmediato: la incertidumbre no está terminando, está cambiando de forma. La cadena de suministro no se está estabilizando. Está entrando en una nueva fase de inestabilidad, sostenida por distintas bases legales, con plazos de caducidad diferentes y vulnerabilidades jurídicas distintas. El problema no desaparece, se fragmenta. Y si observa esta situación desde cualquier capital que comercie tanto con Estados Unidos como con el resto del mundo, la señal más importante de 2026 es clara. El Poder Judicial estadounidense puede frenar al Ejecutivo, pero el Ejecutivo buscará de inmediato rodear ese freno. Los aranceles no mueren, mutan. La única protección duradera frente a esa mutación es la diversificación. Eso fue lo que Canadá entendió antes que nadie, y por eso pasó 12 meses cerrando acuerdos en 4 continentes, no apostando a una sentencia, no esperando una votación, preparándose para una realidad estructural. La política comercial estadounidense es ahora permanentemente inestable, independientemente de la ley que la respalde, del tribunal que la revise o del partido que controle el Congreso. Hay 3 elementos que conviene vigilar con atención. Primero, el reloj de la sección 122, 150 días. Cada jornada que pasa sin una extensión legislativa acerca su expiración automática, y cada día que se acerca a ese final reduce el poder de presión con el que Trump llega a la revisión del acuerdo comercial con Canadá y México. Segundo, observe si Trump amplía las designaciones de la sección 232 para incluir nuevos productos canadienses, energía, agricultura o minerales críticos. Si de repente el petróleo canadiense o la potasa pasan a considerarse una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sabremos que la hidra ha hecho crecer una nueva cabeza. Tercero, preste atención a lo que ocurra cuando comiencen a llegar las reclamaciones de reembolso al Tribunal de Comercio Internacional. Si el gobierno decide combatir cada caso de forma individual, prolongando los litigios durante años, eso dirá mucho sobre si esta administración considera al Tribunal Supremo un límite real o una simple molestia. Hace apenas unos días, una empresa familiar de Illinois llamada Learning Resources derrotó al ejecutivo más poderoso del planeta ante 9 jueces del Tribunal Supremo. Fabrican osos de plástico para que los niños aprendan a contar. Trump los insultó públicamente y aún así ganaron. Y 90 minutos después de perder, el presidente anunció que haría exactamente lo mismo otra vez,
utilizando una ley diferente, atacando a sus propios jueces en televisión en directo. Eso no es alguien que acepta una derrota, es alguien que cambia de arma. Al otro lado de la frontera, un ex banquero central que pasó un año entero siendo ridiculizado por no coger el teléfono, se encuentra ahora en la posición negociadora más fuerte que ha tenido un líder canadiense en una generación. No porque el tribunal haya fallado a su favor, sino porque construyó un país que no depende de ganar en un tribunal estadounidense para sobrevivir. El reloj de los 150 días empezó a correr el viernes. Cuando llegue a cero, solo hay dos opciones. O el Congreso vota para extender los aranceles a 9 semanas de unas elecciones decisivas, o el régimen sustitutivo se derrumba por sí solo. Cualquiera de los dos escenarios altera la negociación comercial. Cualquiera de los dos redefine el comercio continental. Y cualquiera de los dos valida o destruye la apuesta más ambiciosa que ha hecho un primer ministro canadiense. La apuesta de que la paciencia, la preparación y las alternativas pesan más que la intimidación, las amenazas y una cuenta en redes sociales. El Tribunal Supremo le dijo a Trump que estaba utilizando la herramienta equivocada. Él tomó otra antes de que se secara la tinta, pero esta vez esa herramienta tiene fecha de caducidad y el hombre sentado al otro lado de la mesa lleva contando los días desde enero. Preste atención a los próximos 150 días. Cuando el contador llegue a cero o el muro arancelario se mantiene en pie o se derrumba, y el país que pasó un año entero construyendo puertas en todas las demás direcciones será el primero en atravesarlas.